noches estamos de frente al programa institucional del Consejo de Medellín. Esta noche estamos en la Plaza de la Libertad, al frente del Centro Administrativo de la Alpujarra del Consejo de Medellín. Estamos en una fantástica noche para hablar de uno de los temas que puede estar de moda por los próximos días. Se celebra el Día Internacional del Trabajo. Vamos a hablar de Medellín, cuál es el resultado del desempleo, del empleo en Medellín, si hemos bajado o no hemos bajado la tasa de desempleo. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de qué repercusión han tenido los tratados de libre comercio firmados para la industria y para el agro. Para eso tenemos esta noche al concejal Juan Felipe Campuzano. Buenas noches. También tenemos al vicealcalde de Desarrollo Económico, Luis Felipe Hoyos, y tenemos al concejal John Jaime Moncada. También saludamos a Johan, quien tiene esta noche las redes sociales. Johan, buenas noches. Hola Karina, buenas noches, un saludo para usted, para los invitados de esta noche y por supuesto para todos los televidentes, a quienes los invitamos a participar en las redes sociales sobre este tema que, como usted lo manifiesta, es un tema que apasiona bastante, el empleo y la competitividad del Medellín, y temas que se relacionan sin duda alguna porque entre menos desempleo haya en la ciudad, obviamente esta ciudad es más competitiva y productiva. A todos los televidentes los invitamos a participar entonces a través de las redes sociales y nos pueden ubicar en Facebook en Consejomed-TV. También lo pueden hacer a través de la cuenta en Twitter @Consejomed-TV y en nuestro canal de YouTube Consejomed TV. Los invitamos entonces para que participen, formulen sus preguntas a través de las redes sociales. Muy bien, Johan. Bueno, vamos a comenzar, entremos en materia con el vicealcalde. Vicealcalde, una de las preguntas es ¿cuál es la función del vicealcalde? Y digamos que los retos que tiene usted, que son suavecitos, disminuir el desempleo en Antioquia, visibilizar a Medellín internacionalmente. Cuéntenos un poquito de qué consiste este nuevo cargo, por llamarlo así. Muy bien, Karina. Primero que todo, un saludo muy especial a todos los televidentes y a todos los compañeros aquí en el set. Quisiera empezar con el nombre de la vicealcaldía. Es la Vicealcaldía de Desarrollo Económico, Ciencia, Tecnología, Innovación, Internacionalización y Alianzas Público-Privadas. Este nombre tan largo, al final lo que está buscando es prácticamente un tema, y es el desarrollo económico de la ciudad en forma equitativa para la generación de empleo decente. Y cada apellido del cargo está orientado hacia ese objetivo. Cuando se habla de internacionalización, no es nada distinto a tratar de que Medellín esté en el referente mundial para que sea una ciudad atractora de inversión extranjera directa o atractora de dineros de cooperación. Cuando se habla de ciencia y tecnología, estamos tratando de estructurar una política especial en ciencia y tecnología que le dé a Medellín una fortaleza grande, un liderazgo que atraiga generación de empresas en ese aspecto y generación de empleo. Cuando hablamos de desarrollo económico, como estamos hablando del fortalecimiento empresarial, de la formalización empresarial y el apoyo al emprendimiento. Pero lo más sencillo es, para dejar en una sola palabra, es generación de empleo decente para el bienestar de la ciudadanía de Medellín. Bueno, muy bien, muy importante saber por qué ese tiene un nombre tan grande con tantos apellidos y bueno, tiene una buena razón. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta y quiero comenzar con el concejal Campuzano. El alcalde de Medellín dice que hay una cifra histórica que después de 18 años alcanzamos bajarnos a un dígito con una cifra del 9.6%, pues es la cifra que en ese momento estaba, ahorita estamos un poquito más arriba. Pero ¿qué significa eso para Medellín? ¿Cuál es digamos, la traducción que se puede hacer de esto? No, pues básicamente, Karina, con un saludo a todos los televidentes, cuando se gana un punto en el empleo, lo conversábamos ahora con los compañeros, son más o menos 18.000 personas que se emplean. Si bajamos alrededor de 2 puntos o 3 puntos frente a lo que veníamos presentando del año 2012, pues es una noticia que tiene que motivar, que tiene que contentar a los ciudadanos. Lo que pasa es que en el tema del empleo no podemos medirlo de forma plana, porque obviamente nosotros no hemos logrado, lo estamos logrando, no hemos logrado estabilizar una fuente de empleo generalizada que permita que los niveles de caída en la tasa de desempleo sean constantes. Llegamos a la cifra de menos de un dígito y obviamente fue así, fue una realidad, que lo vimos por un espacio de los últimos 3 meses del año pasado, pero obviamente que hayamos llegado allá es una buena noticia. Hay que esperar a ver y tratar de buscar estándares generalizados de generación de empleo y de creación de empresas en la ciudad para que esas tasas de desempleo
caigan constantemente, evitar que caigan y reboten. Pero obviamente haber bajado a donde bajamos es una buena señal de que las cosas pueden ir mejorando. Muy bien, concejal Moncada, usted la misma pregunta. A ver, un saludo muy especial a todos los televidentes que nos acompañan en este momento. El empleo indudablemente es uno de los factores que los medellinenses siempre buscan como uno de los temas a soportar, a salir adelante, con la parte de seguridad, la parte de movilidad y el tema de la salud. La ciudad de Medellín viene mejorando en los últimos años frente a la parte de los índices de desempleo. Yo le decía a nuestro vicealcalde, el doctor Campuzano, que no hace 6 años Medellín tenía un índice de desempleo del 18%. Era el penúltimo a nivel nacional. Y que siempre estaba por encima de un dígito, y el país por lo general. Logramos ese objetivo de bajar de un dígito, 9.6 el desempleo. Es un reto. Vimos que ya un trimestre posterior no se sostuvo, que fue coyuntural. Y yo pienso que hay que seguir haciendo esfuerzos de estrategia con el gobierno departamental, el gobierno nacional, Claro. la academia y obviamente los gobiernos locales. Claro, usted ahorita nos estaba hablando aquí antes de arrancar el programa que usted también tenía una lectura por el tema de diciembre. Explíquenos un poquito de eso. No, siempre ha habido, obviamente en las épocas finales de los últimos meses de un año, un incremento del empleo, pero un empleo informal, de ese empleo, digamos, independiente. Y el año pasado, tenemos que tener memoria, Medellín se desbordó en el espacio público, ocupación del espacio público. No cabían los venteros y las ventas informales y las ventas independientes en nuestra ciudad. Con eso no quiero demeritar la labor de la administración, de que venimos trabajando en un tema de disminuir el desempleo, y se viene haciendo. Lo importante es consolidar e identificar los sectores de la economía que le aportan mayor cantidad de empleos a la ciudad de Medellín y al área metropolitana. Sí, bueno, muchas gracias. Vicealcalde, ¿usted qué piensa? ¿Qué traducirá eso para la ciudad? ¿Qué significa? Yo creo, Karina, que es muy importante explicarle a los televidentes que la generación de empleo está directamente relacionada con el crecimiento económico. Y el crecimiento económico pues se da a nivel país, a nivel región y a nivel ciudad. Si el crecimiento económico del país, que en estos últimos meses ha sido del orden del 4,5, tiene vitalidad, se está generando empleo y es una tendencia que vemos a nivel nacional. El crecimiento económico en Colombia se está dando no solamente porque hay unas políticas implementadas desde hace varios gobiernos, sino porque los indicadores macroeconómicos han sido positivos. Hay una baja inflación, hay unas tasas de interés bajas, en fin, ha mejorado la competitividad del país y eso ha propiciado que el país crezca sostenidamente y genere empleo. ¿Qué puede hacer Medellín para superar los crecimientos nacionales y generar más empleo? Bueno, ahí es donde viene la estrategia de la alcaldía para tratar de dar las condiciones óptimas para que el sector privado genere el empleo. Porque otro punto importante es, para aclarar, que el 95% del empleo generado en Medellín, que son 1.700.000 personas, son empleos generados por el sector privado o personas independientes. Y el otro 5% es del sector público. Entonces, la responsabilidad de la alcaldía es generar las condiciones necesarias y óptimas para que el sector privado florezca y genere las posibilidades de empleo. Y ahí es donde viene la estrategia, obviamente combinada, donde la alcaldía tiene que velar por los temas de seguridad, los temas de movilidad, competitividad de la ciudad y políticas ya dirigidas específicamente por la vicealcaldía que yo oriento, que tiene que ver con fortalecer el ecosistema de emprendimiento, reducir esa brecha tan grande que hay entre la demanda y la oferta de empleo, sí, que no es nada distinto a decirle a los que necesitan, digamos, empleo, es usted exactamente qué está buscando para su empresa y transmitirle eso al sector educativo y a la fuerza laboral para que se capaciten en esas competencias. Claro. Y hay como esas pues, varias estrategias ya de la alcaldía a nivel, digamos, micro de ciudad para que de alguna forma sobrepase los indicadores nacionales. Medellín históricamente ha tenido una tasa de desempleo ligeramente superior al promedio nacional y ha ido a través de los años reduciendo esa diferencia hasta el punto que en unos trimestres anteriores logró igualar el desempleo urbano.
¿Cuál es el desempleo urbano? Es el desempleo de las 13 ciudades más grandes del país. Sí. En este momento estamos ligeramente por encima, pero la dinámica en los últimos años es positiva porque la diferencia que había entre el desempleo urbano nacional y la de Medellín llegó a ser 2% y hoy es una cifra mucho más reducida. Bueno, con esa cifra del 95% del empleo en el sector privado, los empresarios pueden a veces decir, no tenemos las condiciones, se nos dificulta. ¿Usted qué dice, concejal Campuzano? ¿Se están dando las posibilidades a los empresarios de que sigan creciendo, de que puedan contratar más personas? A ver, el tema del empleo en Colombia siempre es bastante difícil. Crear empresa para las personas, alguna vez hemos escuchado aquella frase que dice que acá es más difícil crear empleo que sobrevivir. Y indudablemente generar empresa no es fácil en una ciudad como Medellín, tiene unas variables que se distancian mucho de las variables que deben ser sanas para generar empresa o generar empleo. ¿Qué podemos decir nosotros del 95% del empleo que genera? Nosotros somos una clase pujante. Medellín por excelencia ha sido la constructora de las grandes empresas del país. Tenemos empresas muy renombradas que todos las conocen, grupos empresariales muy importantes que a punta de tesón, de talante, de lo que podemos considerar que es el ADN antioqueño, fueron los jalonadores del emprendimiento y del empresarismo. ¿En dónde venimos fallando y en dónde hemos fallado? Que estos son políticas que no tienen que ver con esta administración ni con la administración pasada, por decirlo de alguna forma, sino con los cimientos que de alguna forma dejamos para la generación de empleo. A ver, Medellín en esa desindustrialización, ¿qué pasa? Hay una medida internacional donde habla de que deben haber 40 empresas por cada 1.000 habitantes. Medellín en este momento tiene 28 empresas por cada 1.000 habitantes. Si nosotros no generamos la empresa, si nosotros no motivamos la creación de empresas, pero empresas sólidas, no vamos a lograr nunca disminuir la tasa de desempleo ni llevarla al nivel óptimo que Medellín, una ciudad como Medellín necesita. Entonces, en el entendido de que nosotros, por ejemplo, que le decía ahora al vicealcalde, una de mis críticas al plan de desarrollo de esta administración fue la poca inversión que se daba en la generación de empleo directo y en la generación de desarrollo económico. Si nosotros no sacamos el dinero público a fomentar la generación de empresa, de industria, en cualquiera de los aspectos, en cualquiera de los rubros económicos, no vamos a nunca cerrar esa brecha que es muy diciente. Si nosotros logramos por lo menos estar al nivel de la media mundial, podríamos reducir la tasa de desempleo más o menos en 5 puntos. Lograríamos tener una tasa de desempleo en Medellín del 5 y del 6%, lo que nos permitiría un crecimiento económico sostenido y que a la postre eso generaría la riqueza que Medellín necesita como tal para mantener, vuelvo y repito, y que valga la redundancia, el empleo sostenido. Muy bien, vamos a dejar aquí este tema que tiene muchísimo de hondo, ahorita lo tratamos, porque vamos a ir con Johan. Johan, la gente se está moviendo en redes sociales, ¿qué dicen las personas? Sí, Karina, la gente ya empezó a participar a través de la cuenta en Twitter, @consejomed_tv, y en la cuenta en Facebook, consejomed_tv. Le dirigen una pregunta, o hay una pregunta acá que se la queremos formular al señor vicealcalde de Desarrollo Económico, y es de Felipe Cardona. Él reconoce que en la ciudad sí se está generando más empleo, pero manifiesta que ese empleo que se está generando es de menos calidad, que hay muchos más ciudadanos trabajando en la informalidad. Y le preguntan al concejal Juan Felipe Campuzano que qué propone para la generación de empleos dignos y decentes en la ciudad de Medellín. Bueno, en el orden asignado por los televidentes. Primero el vicealcalde. Sí, Karina, esa pregunta es muy importante y evidencia una problemática de la ciudad de Medellín y yo creo que de las grandes ciudades del mundo, sobre todo cuando se presenta un crecimiento de la ciudad de tal forma que el suelo se encarece mucho. Estas ciudades, digamos, confinadas como Medellín en este valle, donde el suelo es limitado, el solo crecimiento poblacional hace que el valor de la tierra suba de precio en forma importante. Y la industria que está asentada en suelo de ciudades como Medellín empieza a preguntarse si sí se justifica tener un negocio que puede ser un negocio textil, una siderúrgica, en la mitad de la ciudad, lo que ha llevado a tomar decisiones en algunos casos de desplazar precisamente la industria a sitios donde la tierra es más económica y que les hace obviamente más lógico emprender industria extensiva en tierra. ¿Qué ha pasado? Entonces no es un secreto que en Medellín ha ido afrontando un fenómeno de desindustrialización y se evidencia sobre todo en los porcentajes de empleo generado por la manufactura sobre el empleo total. Hoy por hoy
el 20% de los ocupados de Medellín, del 1.700.000, son empleos generados por la manufactura. Esa cifra hace 13 años era casi el 30%. Pero quiero resaltar que Medellín es, digamos, un poco atípico con el resto del país. Aunque tiene el 20% de empleo generado por manufactura, es muy superior al promedio del empleo generado por manufactura en el país, que es el 12%. De todas maneras, eso no esconde la realidad de que hay una migración de la industria por fuera de estos cascos urbanos buscando tierras, digamos, de menor valor. Para todos es evidente lo que ha ido pasando en Medellín con empresas insignias que teníamos prácticamente en la mitad de la ciudad. Ustedes acuérdense, por ejemplo, que la compañía de cemento Argos tenía una de sus fábricas donde hoy queda el edificio de Bancolombia. Entonces ahí hubo en algún momento empleos de calidad del sector cementero que tuvieron que desplazarse, en este caso para plantas, digamos, Sí. en Puerto Triunfo. Al frente del edificio de Bancolombia había una siderúrgica que se llamaba Simesa. Sí. Era una gran siderúrgica que hoy no está, hoy es Ciudad del Río. Hoy es el Entonces ahí MAM, vimos una pérdida de empleos también que se fue, digamos, para otros departamentos. Y ni hablar del sector textil, que algún conocimiento tengo de él. Por ejemplo, había una textilera muy conocida, Tejicóndor, que daba en la 65 con San Juan. Hoy hay un almacén de grandes superficies. Y como Tejicóndor, hay 4 o 5 textileras más que estaban en el centro de la ciudad, en la carrera 80, por la plaza minorista, que hoy ya no las tenemos. Hoy hay un desarrollo distinto, algunas veces residencial o comercial, y lo que nos ha generado es una pérdida de empleo de calidad que está relacionado con la manufactura, porque es precisamente la manufactura la que genera el empleo de calidad. Y eso de alguna forma afecta un punto que mencionaron, digamos, tangencialmente, que era el tema de la informalidad. Sí, bueno, voy a decirle al concejal Moncada que me conteste lo del empleo decente para que después hagamos la otra pregunta del televidente que le tenía una pregunta al concejal Campuzano. Pero me permite un momentico, yo quiero, digamos, de alguna forma complementar una respuesta del vicealcalde y hacer una observación frente a unos debates que como concejal he expresado en el recinto del Consejo. Un gran reto que tenemos, señor vicealcalde, y se lo he dicho a los secretarios de turno, es seguir consolidando estos 3 sectores, que en los últimos 11 años son los 3 sectores que mayor generan empleo. El primer bloque está relacionado con los hoteles, la parte de restaurantes y de comercio. El segundo bloque está relacionado con los servicios sociales. Y el tercer bloque es de la manufactura de confección afines. Ahí es donde John Jaime Moncada, en los debates, le ha dicho a la administración actual y pasada que no podemos soltar la economía de Medellín de un día para otro. Me hago entender de que esta ciudad industrial o la zona, porque es área metropolitana, todavía tiene gran importancia al empleo de confección y afines y textiles, en el 20% como lo expresaba usted, vicealcalde. Pero hace 11 años era el 24%, 4 puntos menos. Todavía sigue siendo importante. ¿Dónde voy yo? Que hay que afinar estos 3 sectores que todavía nos dan la gran cantidad de las personas ocupadas en el Medellín y área metropolitana. Y en el periodo pasado y en este, el Consejo de la Ciudad empezó a trabajar lo que llama el empleo digno. El empleo digno. El doctor Santiago Martínez, como el proponente de un acuerdo municipal, el que les habla fue uno de los ponentes y que veníamos trabajando antes de que llegara esta administración sobre un acuerdo municipal que empezara a liderar toda la filosofía de la Organización Internacional del Trabajo, que es el empleo digno. La administración, de alguna forma, también ha entrado en este proceso. Cuando recientemente la administración municipal puso en su escala de nombramientos una gran cantidad de puestos que daban una regularidad y una institucionalidad a esos empleos de esas muchachas, de esos muchachos, de esas señoras y esos señores que venían históricamente allí trabajando. ¿En qué consiste específicamente? ¿Cuáles son, digamos, esos beneficios? ¿En qué consiste exactamente Empleo digno, su nombre lo dice. Digno de recibir un salario de acuerdo a unas capacidades, que tenga una seguridad social, que tenga un estímulo frente a su conocimiento y su quehacer, frente a su aporte a una sociedad y a una empresa. Por eso, no solamente en el empleo, nosotros
a nivel estatal, que a nivel regional es el 3%, si no estoy mal, aportantes de empleo, son los que tenemos que dar empleo digno. No, el llamado lo hacíamos también en los debates en el Consejo de la Ciudad al sector privado. Ahí donde está el gran porcentaje de los empleos que tiene que generar y crear esta filosofía en la ciudad. Muy bien. Sí, muy bien. Lo tengo que interrumpir porque no tenemos al otro televidente esperando la respuesta del concejal Campuzano. A ver, para el tema de la generación de empleo, una de las cosas que he venido diciendo en el Consejo reiteradamente, incluso desde que estábamos en campaña para el Consejo, es cambiar totalmente el panorama del dinero público en la sociedad. Aquí el Banco de las Oportunidades presta 5 millones de pesos y esos 5 millones de pesos alcanzan para muy poco o para absolutamente nada. Las personas le estamos limitando su capacidad de ideas. Yo pretendo cambiar o estamos interesados en cambiar ese paradigma. Traiga la idea. Si usted tiene una idea, tener por medio de un fondo de capital de riesgo público. Es mejor poner el dinero en la gente que el dinero se pierda en corrupción, que se pierda mal invertido. No hay una mejor opción para invertir que en la gente. Ponerlo a tasas realmente bajas por medio de las alianzas público-privadas, generar empresas en compañía de la gente, venga como venga del estrato que venga del barrio que venga. Si usted tiene una idea, tiene la posibilidad de salir adelante. Le doy un ejemplo. La escritora de los libros de Harry Potter era una empleada común y corriente. Tenía una idea, no había podido desarrollar esa idea. Cuando pudo desarrollar esa idea, hoy en día es multimillonaria, generadora de cambio. Considero que el ADN de los antioqueños es productivo. Si nosotros logramos, por medio de un fondo de capital de riesgo de alrededor de 1 billón de pesos, apostarle a la generación de empleo en Medellín, arriesgar en los ciudadanos de Medellín, que el único y el estricto requisito sea una idea práctica, una idea que se pueda llevar a la realidad. Ahí estaría el primer cambio. Segundo, generar por medio de lo que tenemos hoy en día cultural y deportivo, la economía del deporte y la economía de la cultura, gran cambio de generación de empleo en su entorno. Es decir, hoy en día hay muchas personas que se dedican a la cultura pero no perciben ingresos de esta. Necesitamos motivar museos al aire libre para que las personas expongan su arte. Necesitamos motivar espacios donde las personas puedan socialmente grabar sus productos musicales y generar ingresos y generar empleo. La economía del deporte, activar las ligas municipales de todos los deportes para que ellos participen y devenguen allí en su labor deportiva. Es decir, el cambio está en mantener lo que tenemos, sí, pero explorar nuevas fuentes de empleo, que Medellín está inexplorada en las nuevas fuentes de empleo y allí hay cientos de ciudadanos con ganas de hacer las cosas. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a un corte institucional, ya regresamos y trataremos de esbozar un poquito estos temas, a desmenuzarlos un poquito más y hablar de innovación. ¿Qué promete la ciudad en innovación y qué propuestas concretas podemos tener? Ya regresamos. Bien, regresamos de frente al programa institucional del Consejo de Medellín y las redes se nos están moviendo bastante. Johan, ¿qué pasa en las redes? Karina, pues la gente está participando, todos quieren opinar con respecto a este tema del empleo, que sin duda es un tema bastante álgido que genera opiniones a granel. Propone, por ejemplo, Fernando Cardona, ¿qué está haciendo la administración? ¿Cuál es el compromiso por parte de la Alcaldía de Medellín para generar y fomentar el teletrabajo? El vicealcalde le puede explicar porque hay un proyecto importante por parte de la administración municipal frente a este tema del teletrabajo. Y Fernando Jurado pregunta que por qué no promocionamos el mercadeo en red que está desarrollando nuestro país, que se está desarrollando en Colombia. La gente opina, propone, hace algunas propuestas, sugerencias frente a este tema que sin duda es bien importante para la ciudad. Muy bien, vicealcalde. Karina, en el tema de teletrabajo en particular, la alcaldía es un creyente absoluto
y hoy por hoy podemos contarle a la ciudadanía que tenemos 60 personas trabajando en teletrabajo desde sus casas y una meta al cerrar la administración del actual alcalde de 302. Estos 60 hoy por hoy son empleados de la alcaldía con todas las condiciones, trabajando desde su casa para la Secretaría de Desarrollo Económico, para la Secretaría de Hacienda, para la Secretaría de Bienestar Ciudadano y para la Secretaría, como dije, de Hacienda. Esa ya es una apuesta de la alcaldía y tenemos una gran ventaja, y es que el municipio de Medellín, al ser el propietario de las empresas públicas de Medellín y al mismo tiempo de UNE, que es su brazo, digamos, en telecomunicaciones, es el que permite precisamente que el teletrabajo se lleve a cabo, porque es que el teletrabajo no se puede lograr si no hay una buena tecnología. Claro. Requiere un apoyo de la tecnología en forma importante para que efectivamente la persona desde su hogar pueda hacer las gestiones y las responsabilidades que le asignan en la sede, digamos, Sí. principal de... Sí, y ese tema también es muy importante para las personas en situación de discapacidad. Es impresionante la cantidad de personas en situación de discapacidad que se apoyan en el teletrabajo y hacen el trabajo perfectamente. Es una muy buena alternativa también en ese sentido. Claro, y la alcaldía tiene una política totalmente de apertura y de una política de equidad para darle oportunidad a todos los ciudadanos a que participen en igualdad de condiciones, totalmente incluyente, donde obviamente una persona en situación de discapacidad puede optar a un trabajo sin ningún problema. Entonces la apuesta de la alcaldía definitivamente es por el teletrabajo. Es más, la semana pasada estuvimos en un evento en compañía con el Ministerio de Trabajo y de las TIC, lanzando un acuerdo que firmaron la alcaldía y 10 empresas privadas de la ciudad de Medellín, orientadas precisamente para apoyar el teletrabajo, donde la alcaldía ya estaba mostrando evidentemente que tiene pues un avance importante para contarle a todos los ciudadanos. Claro, aquí muy importante la tecnología y la educación, que las personas también tengan la capacidad de manejar la herramienta de manera bien, o sea, de buena manera para poder lograr los resultados que se quieren. Concejal Moncada, ¿qué importancia tiene la educación y yéndonos un poquito por ese sentido? Indudablemente que la educación es de vital importancia para nuestros ciudadanos, para nuestros muchachos y para nuestras muchachas. Ahí viene un gran reto, porque uno de los temas difíciles de Colombia y de Medellín es el desempleo juvenil. El desempleo juvenil tiene los mayores rangos de desempleo, de entre 18 y 24 años. Precisamente en estos días, cuando instituciones como el ITM, el Colegio Mayor y ayer domingo el Colapsal Bravo y ayer domingo el Colegio Mayor daba su informe, hablábamos de la importancia de la pertinencia de los temas, de las carreras que se estén dando allí en estos planteles. Y además hacíamos observaciones, apreciados televidentes, en el sentido de que frente al informe de ayer del Colegio Mayor, que había que revisar, por ejemplo, la carrera de bacteriología, que es muy importante, pero que en la actualidad es difícil que las personas se ocupen, y que había que reforzar un tema que ellos venían trabajando y ayer lo expusieron, que es el bilingüismo. Precisamente sí. Ayer en una nota del colombiano hablaba de un contact center que a mediano plazo o a corto plazo va a necesitar de 700 a 1000 personas y que no las hay en la ciudad de Medellín. Ahí es donde el Consejo de la Ciudad ha sido reiterativo con nuestro secretario de Educación, con la nueva vicealcaldesa, la doctora Claudia, en el sentido de que todas estas instituciones de orden privado y público del municipio de Medellín tenemos que ir revisando la pertinencia de cada una de las carreras que se están dando allí en estos planteles educativos. Sí, muy importante esto. Y extendamos un poquito el tema del bilingüismo. Yo pienso que una de las dificultades grandes que tiene Antioquia es el tema del bilingüismo. Allí estamos hablando de 1000 empleos para un call center y están teniendo dificultades para conseguirlo. ¿Qué importancia tiene el tema del bilingüismo en esa misma línea? Pues toda, mire, nosotros hemos planteado en varias oportunidades que el bilingüismo es una ventaja comparativa en este caso, y que muchas de las personas que hoy en día no tienen la capacidad de poder acceder al bilingüismo, pues obviamente se sienten o quedan relegadas en un plano de empleo calificado, por decirlo de alguna forma. Hoy en día los empleos calificados casi que todos exigen un tema de bilingüismo, a no ser de que sean operarios de maquinaria, de una maquinaria con unas especificaciones que se da mucho por el tema industrial en Medellín, pero básicamente todo el empleo calificado hoy en día exige bilingüismo.
hemos dado como solución de bilingüismo a la gente menos favorecida de la ciudad el inglés. Siempre he planteado que debemos mirar otras opciones. Planteamos desde el punto de vista, por ejemplo, el portugués. Al lado tenemos frontera con nosotros, una casi potencia del mundo, con un mercado gigantísimo, con un mercado de materias primas gigante, con un mercado de servicios absolutamente grande, donde nosotros podríamos dar una ventaja comparativa a muchas personas de acceder a un segundo idioma, mirando no solamente hacia donde siempre se mira, a competir y hacer comparativos con los colegios no de calidad, sino de mayor estrato en Medellín, que siempre se dedicaron al inglés, y obviamente mejorarles sus ventajas comparativas frente a esas personas que salen de allí. Sí. Es decir, si nosotros cambiamos la cultura, por ejemplo, en el tema del bilingüismo, le damos a la gente una ventaja comparativa con el idioma del portugués, podemos empezar a mirar por naturaleza, a explorar otros mercados que son gigantes. Estamos hablando de más de 200 millones de habitantes, con un mercado de materias primas, vuelvo y lo repito, y con un mercado de servicios muy amplio, y ahí esa ventaja comparativa la podríamos introyectar en Medellín, buscando otras fronteras, buscando otros espacios, otros mercados, y que las personas tengan una mayor posibilidad de, con su bilingüismo, acceder a un empleo digno. Claro, volverse muchísimo más competitivos. Hay una cifra del 30% de desempleo juvenil. ¿Tiene eso también hay una relación? Dice. Karina, siquiera volvimos al tema del desempleo juvenil que planteó el concejal Moncada, porque precisamente Medellín tiene una estrategia definitiva para, por lo menos, lograr que este reto tan grande que tenemos se logre de alguna forma neutralizar. El desempleo juvenil es más del doble del desempleo de la ciudad, está por encima del 20%. Pero es precisamente Medellín que ha identificado esa falencia y tiene afortunadamente 3 entidades educativas de orden superior, que son el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor, con 33.000 estudiantes. Yo creo que no hay municipio o ciudad en Colombia que tenga bajo su administración y propiedad entidades educativas de orden superior, y Medellín tiene afortunadamente ese privilegio, de tal forma que puede orientar la estrategia parcialmente a que estas entidades formen a estos jóvenes para lo que son ocupaciones disponibles para encontrar un trabajo decente. ¿Qué hemos encontrado? Estas instituciones son precisamente instituciones donde se está formando a los jóvenes en tecnologías y en técnicos, no son, digamos, para formación profesional. Porque uno de los problemas precisamente que hemos encontrado en Colombia es que de educación superior, el 70% de los estudiantes son profesionales y el 30% son técnicos o tecnólogos. Algo contrario totalmente y absurdo a lo que vemos, por ejemplo, en Alemania, que es un país desarrollado, con una tasa de empleo bajísima, del orden del 5%, donde la ecuación es inversa. El 70% de los estudiantes son técnicos o tecnólogos y solo el 30% son profesionales. ¿Qué pasa en Alemania? Que es que se dignifica el estudio y la ocupación de un técnico y un tecnólogo, de tal forma que, digamos, un mecánico automotriz, cuando sale egresado de la institución y empieza a trabajar, digamos, es un mecánico junior, va cogiendo experiencia y va subiendo a un técnico, digamos, senior, y después se vuelve maestro mecánico. Entonces a eso se le da cierto grado, digamos, de importancia, que para la persona ya, el ciudadano, digamos, alemán, dice, es que yo ser un maestro de mecánico automotriz es una cosa que me da prestigio. Igualmente se le da una remuneración acorde. Quiero darle un ejemplo, una cosa bien curiosa y particular que encontramos. Hoy por hoy se requieren del orden de 1.000 soldadores de tubos oleoductos, y el salario promedio de enganche me han informado que es de 12 millones de pesos, para que vea la realidad de lo que puede ganarse una persona que estudia una tecnología con un ingreso muy superior a un profesional. Entonces ese punto es importante, que Medellín tiene la oportunidad de impactar directamente esa formación de los jóvenes para que efectivamente estudien algo que les va a servir para vincularse más adelante con un salario interesante y sentirse orgullosos de ser técnicos. Sí, yo quisiera hablar un poquito de la cultura remunerada, que usted ahorita lo mencionó. ¿Qué significa la cultura para los jóvenes, obviamente? No, obviamente, pero voy a tocar una cosita que me pareció importante, porque eso tiene que ver con la respuesta. Por ejemplo, en Alemania, un enfoque estratégico del Estado alemán como tal es la industria automotriz. Allá, por ejemplo, déjeme darle, si alguien le mueve el kilometraje a un vehículo para venderlo, tiene 30 años de cárcel. ¿Por qué? Porque es un enfoque estratégico. Alemania
se asocia con vehículos de alta gama, con vehículos de alta calidad. Entonces, cuando estos técnicos y estos tecnólogos, por decirlo de alguna forma, entran a la industria automotriz, no están entrando a un negocio, están entrando a un enfoque estratégico de su nación. Entonces, si nosotros como ciudadanía, ojalá como país, entendemos cuáles son nuestros enfoques estratégicos, podemos dignificar allí esas labores de técnicos y tecnólogos. Lo que pasa es que la educación en Colombia, como educación, ha sido un negocio. Abren cuanta universidad hay, entre comillas, por decirlo de alguna forma, y no despectivamente por la realidad de garaje. Y esas universidades son un negocio. El negocio está allí, han generado empleo, pero generan empleo para profesores, generan empleo para la secretaria, para el administrador. Pero las personas que salen de allí salen muchas veces hasta con capacidades limitadas para ser empleados. Estamos generando y creando una cultura de empleados y no de empresarios y emprendimientos. Rápidamente, la cultura de la remuneración. Muchas veces, un día me dio por preguntarle a uno de los niños, venga, de los miembros de la red de bandas musicales de Medellín, saliendo de un evento con el presidente, y le dije, venga, yo le quiero hacer una pregunta, ¿qué es lo más valioso que usted tiene? Este clarinete. ¿Le ha cambiado en algo la vida? No. Pues, me gusta la música y estoy contento, pero los problemas siguen siendo los mismos. Mi mamá tiene dificultades para pagar los servicios públicos, mi mamá tiene dificultades para pagar el colegio, mi mamá tiene dificultades para alimentarnos en la casa. Si nosotros logramos ver más allá de toda esa capacidad cultural que hay en Medellín, de toda esa capacidad cultural deportiva, deportes a motor, y crear una economía en torno a eso, girar una economía en torno a eso, podríamos cambiar literalmente la realidad y el entorno, por ejemplo, de ese niño. ¿Por qué Medellín, como clúster cultural, no ofrece ante el mundo ese producto musical que tiene? Y genera una gira, por decirlo de alguna forma, de conciertos de unos niños con una situación especial que tocan, que son músicos, que además lo hacen supremamente bien y que se pueden presentar en cualquier teatro del mundo. Y así generarles ingresos que le permitan cambiar su entorno, cambiarle la realidad a su mamá, cambiarle la realidad a su hermano, a su hermanita, a su tía, a su abuelo. Eso hay que permitirlo y Medellín está en mora de hacer eso. Nosotros cuando hablamos de la remuneración cultural hoy en día hay expresiones culturales que literalmente y físicamente se mueren de hambre. Esas expresiones culturales en cualquier otra parte del mundo serían rentables económicamente. No le metemos rentabilidad económica a lo que hemos hecho social y culturalmente. Sí. Lo dejamos ahí como quien dice, cumplimos como Estado dándoles una salida, ponerlos a cantar. ¿Para qué? Para que ustedes disfruten el tiempo, lo pasen y no se metan en malas cosas. Hay que agregarle a eso, para que produzcan y cambien el entorno en el que ustedes viven. Uno por uno va cambiando el entorno, va generando empleos y va generando riqueza. Muy bien, y pues además porque uno es feliz con lo que sabe hacer, o sea, el tema de la vocación es fundamental para generar felicidad. Bueno, ahora tenemos una nota de la Escuela Nacional Sindical, Héctor Vázquez, él nos quiere dar su punto de vista acerca de la política de empleo de la administración. Queremos reiterar que nos parece positivo que disminuya el desempleo, que aumente la ocupación, pero que la ocupación que se está generando en el país sea una ocupación principalmente en el trabajo informal, como se puede apreciar, por ejemplo, mirando la calle. De cada 100 empleos que hay en el país, 68 son en la economía informal. Y un indicador que demuestra esto es que los trabajadores que están afiliados al sistema pensional, que cotizan activamente al sistema y tienen alguna expectativa de pensionarse, apenas representan el 30.7% de la población, y es un indicador que no ha mejorado para nada en los 3 últimos años. Tampoco han mejorado los ingresos de los trabajadores. La mayoría de los ingresos de los trabajadores en este país son muy precarios. Más de un 55% de los trabajadores, según el DANE, devengan menos de un salario mínimo. Este es un país con una enorme desigualdad en la distribución de los ingresos. Tenemos un indicador de Gini de 0,55, que es uno de los indicadores de mayor desigualdad en el mundo. En la ciudad de Medellín se está generando empleo principalmente en el comercio informal y en los servicios por fuera de la protección social. Nosotros proponemos ahí una revisión de estos tratados, de los tratados de libre comercio. Proponemos un fortalecimiento de la inspección del trabajo por parte del Ministerio del Trabajo, que se incremente el número de inspectores,
que se mejoren las condiciones laborales de los inspectores para que puedan tener autonomía y actuar de manera contundente en la vigilancia de la ilegalidad laboral. Proponemos que entre el gobierno y las centrales obreras haya un diálogo para mejorar las condiciones laborales del país, para mejorar, avanzar en el trabajo productivo y en el trabajo con derechos. Proponemos que haya una revisión del modelo de desarrollo para no estar fundamentado solamente en la minería en el sector financiero. Regresamos, estamos de frente. Ahora quiero preguntar al concejal Moncada. Concejal, ¿qué pasa con el empleo informal en el centro de la ciudad? El empleo informal no solamente está en el centro de la ciudad, es una cifra de alrededor del 47% que se presenta en nuestra ciudad y área metropolitana. Que se concentra en el centro de la ciudad es otra cosa. Y indudablemente el centro de la ciudad se ve como una alternativa de salida de economía a muchos hogares de nuestra ciudad que no han podido colocarse en una empresa preestablecida en nuestra ciudad y que a moto propio han puesto allí un negocio o una venta ambulante. Es un tema de las grandes complejidades dentro del empleo, que no solamente es de Medellín. Mire, para tristeza televidentes, Medellín se podría decir que es la tercera ciudad con menor índice de economía informal. La tercera ciudad. ¿Y sabe cuál es el índice? 47%. Una cifra salida de todo pensamiento práctico de bienestar para sus ciudadanos. Que hay que seguir trabajando en la consolidación, como lo expresaba yo al vicealcalde y al doctor Campuzano, en los 3 factores que dan la economía de esta ciudad, o los 3 bloques. La parte hotelera, la parte de restaurante y la parte de comercio. En el bloque relacionado, obviamente, con el tema de servicios personales, servicios sociales y el tema de las confecciones, manufacturas y afines, que todavía es muy importante para Medellín y el área metropolitana. Y de ahí tenemos grandes retos, disminuir ese 47% de informalidad de nuestra ciudad, ubicada en el centro de la ciudad. Tenemos otro gran reto, disminuir el 28% del empleo juvenil en nuestra ciudad. Sí. Y tenemos un gran reto que no hemos tocado, ese disminuir de los niños que están trabajando en vez de estar estudiando. Bueno, muy bien, sigamos con los retos. Entonces, ahora, ¿cuáles son los retos que tiene la administración municipal y a qué tenemos que renunciar con esos retos? Sí, Karina, yo creo que es muy importante lo que dice el concejal Moncada. Medellín hizo una apuesta, Medellín está haciendo una apuesta a qué le va a jugar y a qué va a renunciar. Porque como una empresa grande que es Medellín, tiene que tener una estrategia y no puede pretender ser bueno en todos los frentes. En ese orden de ideas hay un programa muy importante que se llama Medellín Ciudad Clúster, que es en asocio con un aliado importantísimo que es la Cámara de Comercio. Y ahí Medellín, la administración municipal junto con la Cámara de Comercio, escogió 6 sectores donde Medellín tiene realmente potencia. Precisamente uno de ellos es el sector de la cadena textil, confección y moda, que está dentro de los clústeres, es de Medellín de toda su historia y hay un conocimiento y know-how que se quiere potencializar. Pero también hay otros clústeres importantes que han sido de mucha tradición, por ejemplo el clúster textil. Medellín es una ciudad que tiene unos hospitales de talla internacional de altísima complejidad que por muchos años han hecho operaciones complicadísimas e inclusive viene gente del exterior a intervenirse acá. Entonces es otro clúster importante. Está también el clúster de la construcción. Varios, precisamente las grandes multilatinas de construcción tienen sede en Medellín, que por todos es conocido. Y finalmente el clúster de la energía. No es un secreto que 4 de las 5 mayores empresas de energía tienen sede en Medellín y ahí hay una fortaleza muy grande. Pero quiero complementar el tema de las apuestas de Medellín en 2 temas muy importantes o 2, digamos, partes de la economía donde Medellín está haciendo una apuesta fundamental, que es el apoyo al emprendimiento y a la innovación. Sí.
Y voy a hablar primero del emprendimiento. Como lo dijo el concejal Campuzano, el paisa por su naturaleza desde hace muchos años es una persona emprendedora, echada para adelante, empujadora, que le gusta ser su propio jefe, y eso lo ha detectado la administración municipal y quiere fortalecer precisamente lo que tiene el paisa. De alguna forma es enriqueciendo ese entorno o ese ecosistema del emprendimiento con múltiples programas para apoyarlos desde emprendimientos básicos como son el de sobrevivencia, una fábrica de confección o de alimentos, o los de altísimo impacto que son, por ejemplo, como lo vemos ahora en Ruta N, emprendimientos, por ejemplo, de animación digital, Sí. de lo que son caricaturas, de robótica, en fin, de manejo de grandes bases de datos. Ahí Medellín tiene un Aplicaciones programa móviles de todo tipo. claro, y que ocupa todo el espectro, y tenemos un impacto muy importante en la ciudad. Una prueba de lo exitoso que está haciendo el emprendimiento de Medellín es que hemos sido seleccionados como la sede para el 2016 de lo que llamamos el Congreso Mundial de Emprendimiento, que se viene en su 7ª versión, que se ha realizado en todo el mundo. La próxima va a ser en la ciudad de Milán, en Italia, pero en el 16 va a ser en Medellín. Entonces, en emprendimiento hay una apuesta muy importante de la alcaldía. Y finalmente, la innovación. ¿Qué haríamos sin la innovación? Los grandes éxitos del mundo, para no ir muy lejos, una empresa, digamos, de computadores ha sido sobresaliente en temas de innovación, y Medellín no puede ser ajeno a ello. Es más, ha sido nombrada la ciudad innovadora más innovadora del mundo el año pasado. Y tenemos en Ruta N el articulador de toda la estrategia de innovación de la ciudad, donde efectivamente se traza la política pública y se orientan los recursos que son importantes para apoyar todos los temas de innovación. Hay un programa muy bonito, es un programa con niños de las comunas del norte de la ciudad en capacitación en robótica. Estamos ahí capacitando 800 niños. Cuando un niño de ese sitio iba a imaginarse que iba a tener acceso a las mejores técnicas y equipos y maestros en temas de robótica? Sí. Eso es prácticamente un sueño, y ese es un mensaje muy importante que queremos dar, porque el tema de la innovación es para absolutamente todos los ciudadanos de todos los estratos, porque ahí está el secreto del éxito más adelante de un ciudadano de Medellín. Muy bien, muy concretas pues las propuestas. Concejal Campuzano, ¿usted qué nos dice? ¿Cuáles de esas tres, recuérdenos 3 propuestas concretas que usted tiene para mejorar el desempleo o incentivar el empleo en el departamento de Medellín? Como le dije, generar economía en torno a lo que hay en Medellín, que en torno a la cultura, a la economía del deporte y al clúster, apostándole al clúster cultural. Básicamente, mirando dentro de los retos, enlazando un poco lo que decía el vicealcalde, el tema informal en Medellín para mí es la mayor oportunidad. O sea, si es el mayor problema de Medellín, es la mayor oportunidad que tiene Medellín. La informalidad es la semilla del empresariado, la semilla, vea, ahí deben haber miles de empresarios que lo único que necesitan es dinero, lo único que necesitan es acceso a capital de riesgo, que ellos puedan trabajar con eso. ¿Por qué? Ahí es donde para mí la mayor oportunidad, ahí es donde radica en esa persona que ya ha hecho el esfuerzo de salir a rebuscarse, sí, de salir a empujar, de salir a ser su propio empresario, diminuto empresario, pero lo único que necesita es potenciar esas capacidades. Y la única forma de potenciar capacidades para la generación de empleo aquí y en cualquier parte del mundo es que el dinero circule. Y si nosotros la mayor fuente de dinero hoy en día que considero yo que está en el sector público tiene que apostarlo y tiene que sacarlo a rodar y a circular en el municipio. Entonces, básicamente, vuelvo y repito, aprovechar y fortalecer lo que está. Aprovechar la oportunidad que nos presenta hoy en día la informalidad en Medellín, que son esos empresarios con esa capacidad de ADN empresarial que tienen los antioqueños, y promocionar lo que nunca hemos pensado, que es generar riqueza en torno a lo que hemos dado culturalmente, en torno a las necesidades y a las aspiraciones, por ejemplo, en los deportes automotrices y deportes de automotor. Cosas como esa, la economía del deporte y la economía de la cultura. Muy bien, bueno, hablando de empleo decente, vamos a tirar una notica, vamos a mostrar una notica de Carlos Julio Díaz de la Escuela Nacional Sindical. Resaltar que es la primera entidad territorial de Colombia que aprueba una política pública para promover el trabajo decente en la municipalidad y en el territorio. Una política que fue profundamente deliberada en la ciudad, con gran participación de la ciudadanía, sectores sindicales, empresariales, políticos, académicos, y que logró un gran consenso en torno a una problemática que golpea mucho a la ciudadanía en todo el país, y es la calidad del empleo. Y en segundo lugar, que es un acuerdo
que tiene elementos importantes en la línea de política pública a nivel de promoción de la municipalidad, de contratistas del Estado, de favorecimientos tributarios, de pedagogía a través de los medios de comunicación y de formación de los jóvenes en la cultura del trabajo decente, al introducir una cátedra de ciudadanía laboral a nivel del grado 10 y 11 en secundaria. Entonces yo creo que es un acuerdo que se aprobó, que está allí para reglamentarse, y se requiere que los sindicatos, la ciudadanía se movilice para que esto se lleve a la realidad, a la práctica lo antes posible, porque de lo contrario de pronto queda en el cajón, como muchas normas que favorecen a los trabajadores y la sociedad quedan sin desarrollos porque no hay quien lo presione. Entonces creo que es importante que la ciudadanía se empodere de este acuerdo que es de la ciudad, que fue presionado por la ciudadanía y que responde a una necesidad vital de tener trabajo con calidad y con derechos. Muy bien, de eso se trata, de tener empleo decente. Bueno, el programa ya se nos va acabando. Johan, ¿qué pasó en las redes sociales? Pues Karina, la gente tuvo una activa participación a través de la cuenta en Twitter @consejomed_tv, y queremos hacer un comentario final que nos recuerda uno de los tuiteros en nuestra cuenta. Él destaca, por ejemplo, los beneficios que se entregan en esta ciudad a empresas que contratan personas con discapacidad. Sin duda importante ese beneficio, beneficios como la rebaja en los impuestos, por ejemplo. A todos ustedes, amables tuiteros, les queremos agradecer la participación durante esta noche en De Frente. Karina. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos esta noche. Nos dieron un panorama muy completo de lo que pasa con el empleo y el desempleo, la innovación, y una mirada esperanzadora del tema. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos dentro de 8 días para que sigamos hablando de frente.